Yo viví muy de cerca cómo afecta la diabetes, ¿no? En muchos de mis familiares tienen este diagnóstico, pero puntualmente mi abuelo no llegó a vivir más de 60 años, precisamente por consecuencias de la diabetes. Yo era joven en aquel entonces y decía, bueno, definitivamente quiero hacer algo para evitar que esto suceda en otras familias, en otras casas, ¿no? Y bueno, he sido un ferviente creedor de que se puede cambiar, que podemos hacer muchas mejoras todavía. Hoy día en el México, en nuestro país, hay más de 14 millones de personas viviendo con diabetes. 14 millones es un número impresionante. Hay países que tienen esa población y nosotros tenemos solamente personas con diabetes, ese número. ¿Por qué nos preocupa desde el ámbito de la salud este fenómeno? Porque ha ido creciendo, ha crecido muchísimo. En los años 90 había menos de la mitad de los casos que hoy día tenemos y siguen subiendo los diagnósticos. Y sobre todo están subiendo en personas más jóvenes. En el pasado, cuando alguien decía diabetes, casi todos pensábamos en una persona que tenía más de 60 años de edad. Hoy día, cuando hablamos de diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, estamos viendo personas cada vez más jóvenes, desde que tienen 30 años, 40 años, y eso es una enorme presión y es un enorme reto para poderles ayudar a vivir el resto de la vida saludables, que esto es la gran búsqueda que tenemos, ¿no? Tal vez muchos de ustedes recordarán hace algunos pocos años, dado que está creciendo tanto el fenómeno de la diabetes y que tenemos tantos retos que afrontar todavía, en México se dio una declaratoria de emergencia epidemiológica. Tal vez ustedes lo recuerden, salió en los periódicos, salió en los medios de comunicación y decían, la diabetes es una emergencia epidemiológica. Bueno, desde entonces a la fecha seguimos haciendo esfuerzos para mejorarlo. Cuando yo veo pacientes, muchas veces me encuentro con que hay un punto importante que es el eslogan mundial de este año en diabetes, que es sobre la educación. Nos hace falta mucha educación en todos los aspectos de salud y en diabetes no es la excepción. Desde aspectos de aprender a alimentarnos, tenemos grandes áreas de oportunidad porque no sabemos cómo comer de manera saludable. Tenemos ideas muy equivocadas de lo que es comer saludable. No tenemos percepciones o nociones correctas de ciertos alimentos, de sus bondades y de sus riesgos cuando los combinamos. Satanizamos algunos medicamentos. Entonces hay mucho que aprender desde el punto de vista de la nutrición, de la alimentación. Pero lo mismo sucede con otros aspectos como la actividad física, que a pesar de que todos decimos que es maravilloso y que si pudiéramos poner las bondades que trae para la salud la actividad física y las pudiéramos poner a una pastilla, sería la pastilla más maravillosa del universo. Aún así nos cuesta trabajo, somos en su mayoría personas que no hacemos suficiente actividad física. ¿Qué otros aspectos podemos seguir mejorando? Pues mucho sobre el entendimiento del padecimiento, de la diabetes. Todavía recibimos personas que no saben muy bien qué tipo de diabetes tienen. Voy a mencionar rápido, la más importante por frecuencia es la diabetes tipo 2. Y no hay diabetes buena o diabetes mala, que es otro comentario que escucho con mucha frecuencia. No hay diabetes buena o mala. Todas las diabetes se pueden trabajar muy bien, se pueden llevar una vida saludable y perfectamente normal, independientemente del tipo de diabetes que tengamos. Las diferencias más importantes están en que la diabetes tipo 2 la podemos ayudar a mejorar o a controlar tanto con pastillas como con medicamentos inyectables. Esa es la principal ventaja de la diabetes tipo 2 si la queremos mencionar como ventaja. Mientras que hay otros tipos de diabetes en las cuales el tratamiento es prácticamente solo y exclusivamente a través de insulina. Esas serían diferencias importantes. ¿Qué otras cosas son buenas mencionar? Bueno, la diabetes tipo 2 es la que ha crecido, ¿verdad? Principalmente. La diabetes tipo 2 es la que podemos asociar o relacionar con genética, con la herencia, pero la herencia por sí sola no es suficiente para que tengamos diabetes. Ese es solo un ingrediente, pero para que tengamos el desarrollo del padecimiento requerimos muchos otros ingredientes. El más importante, el ingrediente que más puede hacer que tengamos diabetes es el peso. Si tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, tenemos mucho más riesgo de vivir con diabetes. Y México es el primer lugar en cuanto al número de personas que vivimos con sobrepeso o obesidad. Hoy día prácticamente 7 de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso u obesidad. Si vemos eso, pues podemos entender por qué razón creemos que va a seguir creciendo el número de personas diagnosticadas con diabetes en los próximos años. Si no mejoramos la actividad física, si no mejoramos nuestra alimentación, difícilmente vamos a lograr
controlar el peso y por lo tanto seguiremos teniendo alto riesgo, alta probabilidad de tener diabetes en el futuro. Obviamente, el peso, ya lo mencioné, viene de otros dos componentes, de otros dos ingredientes: la alimentación saludable o la falta de alimentación saludable y la falta de actividad física, que llamamos sedentarismo. Entonces, si combinamos todo eso, entonces las posibilidades de que tengamos diabetes sí son bastante más altas. Para hacer un resumen de lo que acabo de mencionar, si solo tengo genética, si solo tengo la herencia de mis papás porque tienen diabetes, no estoy condenado a vivir con diabetes. Pero si además de esa herencia que ya tengo, yo no tengo una alimentación balanceada, sana, no hago suficiente actividad física y voy avanzando en mi edad, pues obviamente tendré más posibilidades de desarrollar el padecimiento en algún momento en mi vida. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué otras cosas nos preocupan cuando hablamos de diabetes? Que como sabemos que nos falta bastante conocimiento, bastante educación, bastante acceso, bastante más oportunidad de compartir dudas, inquietudes, pues entonces sabemos que podemos tener en muchos casos personas que teniendo diabetes podrían desarrollar complicaciones. Y estas complicaciones son importantes. De hecho, la diabetes es una de las principales causas de que las personas adultas tengan pérdida de la vista. O dicho de una manera diferente, la principal causa de ceguera en adultos en México es debido a diabetes. La principal causa de amputaciones también tiene mucho que ver con diabetes. La principal causa de daño en nuestros riñones, enfermedad renal crónica, también está asociada a diabetes. Pero no solamente esas complicaciones aparecen, también aparecen otras como infartos, embolias, y algunas de las que pocas veces escuchamos tienen que ver no solo con la salud física, sino también con nuestra salud emocional. Y aquí entrarían aspectos como la depresión, como la ansiedad o simplemente con el estrés. Cualquiera que viva con diabetes sabe que es altamente estresante estar todo el tiempo, todos los días preocupándonos por cómo estará mi nivel de azúcar, cómo debo de comer, qué debo de comer, debo tomar medicamento, debo ir a las consultas, debo tomar estos laboratorios. Entonces, generalmente esto también conlleva bastante estrés, en algunos más, en algunos menos. Depende mucho de si tenemos el apoyo de nuestra familia, si tenemos el apoyo de nuestros médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, y todo eso es una red de apoyo que es importante para poder tener, obviamente, mucho mejor pronóstico o una mayor facilidad en el camino que tenemos que seguir una vez que vivimos con diabetes. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. No debemos de olvidar que la segunda causa de muerte en México fue la diabetes. Y eso es importantísimo. Quiere decir que hoy día la mayor parte de los mexicanos estamos muriendo precisamente por no tener mucho de lo que se requiere para controlar bien la diabetes. Quiere decir, la diabetes mal controlada es la causante de todos los fenómenos que hablé, como complicaciones o riesgos de morir antes de tiempo. ¿Qué tanto puedo perder de vida si tengo diabetes y no llevo un buen control? Se pueden perder hasta 10 años de la esperanza de vida. Quiere decir que si hoy día un mexicano tiene la posibilidad de vivir 80 años, al momento de decir que tienes diagnóstico de diabetes, pues tu esperanza de vida se transforma y se convierte en 70 o 60 años de vida en lugar de los 80. Eso es muy importante. Pero recuerden, y esto lo quiero recalcar, estoy hablando si no llevamos un buen control de nuestro padecimiento. Y es ahí donde yo les decía que esto se transforma en una moneda con el sol y el águila, o la cara o la cruz. Si yo llevo muy bien mi control, llevo muy bien mi seguimiento, llevo bien mi plan de alimentación, me vuelvo más activo físicamente, tomo los medicamentos que me están recomendando, hago mis seguimientos y mis evaluaciones, entonces seguramente podré tener una vida igual que cualquier otra persona, porque estaría saludable aún cuando viva con un diagnóstico como la diabetes. Entonces, eso es importante y eso es lo que me permite invitar a todos a justo cambiar la diabetes juntos. La diabetes no es algo que va a cambiar solo porque los médicos querramos cambiarlo. La diabetes no va a ser algo que va a cambiar solo porque los pacientes quieren cambiar. Requerimos el apoyo de todos. Requerimos el apoyo de los pacientes, de sus familias, de los médicos, de enfermeras, de nutriólogos, de psicólogos. Y eso es solo si hablamos desde del ángulo de la salud. Pero también requeriremos de otros tipos de apoyos.
como el apoyo en las políticas públicas de salud, en la educación, en la propaganda o en la mercadotecnia que hoy vemos. Hoy día todos estamos bombardeados de la mercadotecnia que nos anuncia mucho más fácil, mucho más económico, mucho más sabroso ciertos alimentos que no son saludables versus a otros. Pero también los precios tienen que ver. Hay alimentos saludables que son más costosos que alimentos que no son saludables. Entonces hay mucho que tenemos que trabajar desde diversos ángulos para precisamente juntos cambiar el panorama de la diabetes en México. Esa es la invitación y eso es lo importante. ¿Qué otra cosa quiero invitar? A que aprovechen mucho a sus médicos. Esto que estamos viendo en este momento, esto que estamos viviendo en este momento, pues es un esfuerzo por parte de una unidad, en este caso la Clínica 32, para justamente hacerles ver que hay un gran interés por ayudarles. Entonces hay que aprovecharlo, hay que acercarse, hay campañas en el Seguro Social para detección oportuna o temprana de diabetes, hay acceso a medicamentos, hay acceso a médicos, a laboratorios, hay que aprovecharlo. Sabemos que tiene también sus retos, pero hay que maximizar lo positivo y gradualmente vamos a ir sumando cosas que nos permitan hacer cada vez mejor todo esto. Pues bueno, hasta aquí creo que hemos podido tocar un poquito los aspectos generales de diabetes, algunas de las principales situaciones que están derivadas de un mal control, pero también quiero aprovechar para hablar de otra cosa importante. A mí no me gusta tanto hablar de la palabra control, porque representa, en primer lugar, algo que no nos gusta a ningún adulto. Pues control, ¿por qué me vas a controlar si yo tengo la capacidad de decidir por mí mismo? Yo tomo mis decisiones. Entonces, yo estoy 100% convencido de que cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones informadas. Quiere decir, entre más información tenga, entre más conocimiento tenga, mejores decisiones voy a ser capaz de tomar. Por eso es que la educación se vuelve tan importante. No nos gusta y no está bien imponer. Imagínense a nuestras edades que alguien venga y me diga, ya no vas a hacer esto o haz esto, pues no nos gusta, no nos cae muy bien. Entonces hay que ser más colaborativos, ¿verdad? Más que impositivos. Eso es importante. Y ustedes hay que aprovechar, hay que preguntar mucho. Entonces, no me gusta la palabra control, en primer lugar por eso, y en otro lugar no me gusta porque para cada uno de ustedes, cuando escuchan la palabra control, significa algo diferente. Si yo pudiera ahorita escucharlos a ustedes y me pudieran responder, ¿qué quiere decir control para usted? Estoy seguro que alguno me diría, pues que voy a mis consultas cada mes y para usted eso es control. Alguno otro tal vez me diría, pues yo estoy en control porque todos los días tomo mis medicinas. Alguno otro me diría, pues yo estoy en control porque me siento bien. La realidad es que, aunque las respuestas son parcialmente correctas, eso no es lo que nosotros queremos decir al momento de emplear la palabra control. Lo que quisiéramos poder transmitir es que para estar seguros de que usted está muy bien y que su salud no está en riesgo, necesitamos que haya ciertas calificaciones en sus exámenes de laboratorio y en algunas otras cosas. Entonces, esas calificaciones son las importantes. Yo me puedo sentir bien o me puedo sentir mal, pero eso no necesariamente me quiere decir que esté bien o mal. Obviamente porque puede haber otros fenómenos en la salud que afecten el cómo me siento, o porque el 50% de la gente que tiene diabetes no siente absolutamente ninguna molestia. Y eso también es importante. Entonces, para estar bien seguro, es como los niños en la escuela. Oiga, pues mi hijo es muy buen estudiante porque todos los días va a la escuela. Pues qué bueno que todos los días va, pero no quiere decir que eso sea automático un buen estudiante. Que haga las tareas, que participe, todo eso es importantísimo, pero al final, para que todos nosotros podamos saber si es un buen estudiante o mal estudiante, lo que vamos a pedir es, muéstrame sus calificaciones. Y si al momento que usted me muestra las calificaciones veo que son puros 9 o 10, yo le voy a decir, oiga, es muy buen estudiante. Pero si en lugar de ver eso veo que tiene puros 6, 7 y 5, diría, híjole, creo que hay algo que tenemos que trabajar para ayudarlo a que sea mejor sus calificaciones. Algo parecido sucede con la palabra control que a veces utilizamos. Y no se refiere a nada más que a esas calificaciones que quisiéramos poder ver con ustedes. ¿Qué calificaciones son esas? Bueno, hay un estudio muy importante que se llama hemoglobina glucosilada. Esa es la principal calificación, la que más nos dice si estamos bien o no estamos mal. Ese estudio de laboratorio ayuda a que usted sepa cómo ha estado los últimos 3 meses su nivel de azúcar en sangre. Hay otras opciones como medir sus niveles de azúcar
a través de un glucómetro o a través de un laboratorio, y esto se puede hacer en ayuno o 2 horas después de las comidas. Hay calificaciones que nos ayudarán a saber si usted está bien o no está bien. Por eso es tan importante ir con su médico para aclarar esto. Otros aspectos importantes. Yo hablé ahorita que las principales causas de ceguera, de amputaciones y de daño renal era la diabetes, pero todo eso es prevenible. Para que tengan una idea, 90% de los casos de ceguera que hoy día existen se podrían haber evitado si hiciéramos una vez al año una revisión de la retina de cada una de las personas que tienen diabetes. Entonces es muy importante que usted sepa, no importa dónde esté, trate de que una vez al año se haga una revisión de su retina, donde sea y como sea, pero es importantísimo porque eso le ayudará a evitar hasta en el 90% el riesgo de que usted tenga pérdida de su vista. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, el 80% de las amputaciones o del daño en el riñón también se puede evitar si se hacen revisiones correctas de sus pies, si se hace una revisión correcta de la salud de su riñón. Pero acuérdese, además de ir una vez al año que se hagan estas revisiones, lo más importante para evitar que usted tenga algún riesgo es las calificaciones que hace un momento les comenté. Eso es importantísimo. ¿Qué otra cosa es importante? Hay que tener cuidado con los mitos. En nuestro país tenemos muchos mitos y seguramente usted ha escuchado varias de ellas. Por ejemplo, la insulina es lo último, la insulina es mala, la insulina me va a causar adicción, la insulina me va a causar pérdida de la vista o daño en la vista o daño en el riñón. Todos esos son mitos. Eso no es correcto. Hace un momento mencioné que hace 100 años se hizo el descubrimiento de la insulina y ha sido uno de los descubrimientos más importantes en la medicina yo creo que en los últimos 200 o 300 años. Así impresionante. Junto con los antibióticos y otras cosas, pero es importantísimo. Antes del descubrimiento de la insulina, los niños que tenían este padecimiento, diabetes tipo 1, vivían pocos años. Me atrevo a decir que tal vez vivían menos de 5 años después de su diagnóstico, porque no tenían forma de tratarse. Hoy día, gracias a la insulina, una persona que tenga diabetes tipo 1 puede vivir 70, 80 años y de una manera espectacular. Entonces es importante. No es un mal medicamento, es la mejor opción. Claro, es para algunas personas, no para todas. Depende de sus calificaciones. ¿Qué otra cosa importante? No nos comparemos. A mí me toca mucho escuchar, oye, ¿y a ti por qué te están dando esa medicina? O peor aún, no, hombre, no te tomes eso porque eso es mucho, o es muy poquito, o es malo. Pues, ¿por qué nos comparamos si no somos iguales? Resulta que yo tengo 60 años y la otra persona tiene 40. Resulta que yo tengo el diagnóstico de diabetes desde hace 5 años y la otra persona tiene 20 años con el diagnóstico. Resulta que además de diabetes yo tengo otros problemas de salud y la otra persona no. Resulta que yo tengo mis niveles de azúcar en 300 y la otra persona los tiene en 100. Entonces, no es comparable y el tratamiento es individualizado. Cada uno de nosotros requiere un tratamiento especial, particular, en función de mi edad, del tiempo que tengo de diagnóstico de diabetes, de cómo están mis calificaciones, si tengo o no tengo otros padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante no compararnos, confiar en lo que nos dicen nuestros médicos y preguntarles. Si tengo dudas, es muy importante preguntar, aclarar cualquier duda que tengamos sobre nuestro tratamiento o sobre cómo estamos en nuestra salud en general. Entonces, bueno, creo que esto toca algunos aspectos. Y lo mismo pasa con las pastillas. También escucho que hay gente que tiene dudas. Hay gente que dice, no, es que yo me voy a tratar con algo de origen naturista. Se sorprenderían al saber que muchos de los medicamentos que utilizamos para el control de la diabetes provienen de plantas. Sí, sus orígenes son naturales. Pero claro que la diferencia con los tés o las plantas herbolaria, la diferencia está en que se ha encontrado la dosis adecuada que nos permite tener el mismo resultado en todas las personas. Mientras que en los tés o en la herbolaria puede que funcione, pero el problema está en que cómo le puedo decir a cada persona qué tanto té, qué tanta hierba poner. Eso es algo que no podemos controlar. Esas son las diferencias importantes. Además de que algunos tés o algunas plantas pueden tener riesgos para la salud de algunas personas. Por eso es importante comentar si están teniendo tratamiento con herbolaria o con algún té o infusión o algún suplemento para que el médico también lo sepa y pueda tomar mejores decisiones del tratamiento que usted debe de seguir. Por último, dije también la palabra cambiemos juntos la diabetes. La diabetes no es un padecimiento que vivimos solamente de manera individual. Afecta a todos. Afecta a la familia y afecta a la sociedad. Por lo tanto, es importante no estar solos. Si usted puede involucrar a su familia
es importantísimo, porque a veces la familia también tiene muchas dudas y quiere ayudarnos. Hay que ayudar a que ellos también sepan y puedan participar con nosotros en mejorar nuestra salud. Perdón, estoy viendo por ahí que tal vez hay problemas de sonido. ¿Me han escuchado o se ha entrecortado? Sí, no, sí se está escuchando, doctor, y en vía Facebook también. Perfecto. Pues muy bien. Creo que estos son los aspectos que yo traía preparados para compartir con ustedes. Ahora me gustaría saber si tenemos espacio. Sé que tenemos tiempo todavía y lo que me gustaría es poder interactuar. Me gustaría, si es posible, si hay algunas preguntas o si hay algo que quisieran que tocáramos de manera particular, sería un gusto. No sé si en el auditorio tengamos alguna duda. Tenemos una transmisión en vivo aquí en la UMF 32 con los pacientes. Pero yo creo que un punto importante en esto es que a veces cuando les decimos a un paciente, ¿tiene usted diabetes? Pues la primero es la negación, ¿verdad? Porque ellos lo ven hasta una condena a muerte, el tener diabetes. Y nos acaba de dar un panorama tan amplio en el que nos damos cuenta y que los pacientes también se den cuenta, porque nosotros estamos convencidos de que hay muchas alternativas terapéuticas para ayudar a este tipo de pacientes y que es más fácil el tratamiento en familia que individual, ¿verdad? El apoyo mutuo en la alimentación sana, el apoyo mutuo en fomentar la actividad física, creo que es uno de los puntos más importantes y que nosotros aquí en primer nivel de atención tratamos de que el paciente y su familia entiendan la enfermedad, porque al final de cuentas nosotros los médicos familiares no vemos individuos con un padecimiento, vemos familias con un padecimiento. Y eso es lo que puede ser el parteaguas entre un buen tratamiento y uno malo. Ahorita tenemos una pregunta vía Facebook. Nos pregunta Kenia Lozano por Facebook. ¿Una persona con azúcar alta puede tomar stevia? Es una pregunta muy buena. Creo que también es muy común escucharla. Hoy día existen varias opciones que son sustitutos al azúcar tradicional. ¿Se pueden utilizar? Sí, sí se pueden utilizar. Hay opciones como stevia y otras que no generan elevaciones del nivel de azúcar en la sangre. Solo acérquense con su profesional de salud para que les indique la cantidad. También hay cantidades, ¿verdad? Hay gente que toma 15 sobres de stevia o de algún otro sustituto de azúcar. Eso tampoco es recomendable, pero sí se puede de una manera mejor tomar la elección de stevia u otro sustituto de azúcar. Solo ayúdense con su profesional para que les indique la cantidad para cada uno de ustedes. Sí, sí es una mejor alternativa que el azúcar tradicional. Excelente, doctor. Pues agradecemos nuevamente esta participación, que yo creo que podríamos hacer una segunda parte para preguntas y respuestas. Y vamos a tener una premiación de las personas que participaron vía Facebook. Vamos a hacer una rifa de un glucómetro. Y la persona que se ganó este glucómetro es Kenia Lozano. Y el día de mañana a las 11 de la mañana puede venir a la UMF número 32 para recoger el premio. Como quiera, vamos a pasar esta presentación en YouTube, compartirla y vamos a ponerlo vía Facebook para que nos sigan en Residencia UMF 32 y la persona ganadora pues es Kenia Lozano. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Muchas felicidades, Kenia. Y antes de cerrar, perdóname que interrumpa. Sí, adelante. Felicidades, Kenia. Y antes nada más estaba leyendo por aquí que colocaban en el chat si se podía repetir cuáles son los principales ingredientes de riesgo para